Podcast Survivor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? ¿Cómo va todo ya el inicio de curso? Que ya, bueno, yo creo que ya el periodo de adaptación lo tenemos un poco ya olvidado y ya pues empezamos con todas las actividades del otoño, la castañada o Halloween. Bueno, yo creo que ya empezamos a retomar, ¿no? Un poquito lo que es todo el curso de manera normalizada, o por lo menos espero que ya estéis en ese punto, sino que os quede muy poquito. Pues hoy os vengo a hablar de un tema que, bueno, que lo vivimos todas, pero yo como me dedico al tema de las formaciones online, ¿no? A realizaros para vosotras formaciones online, pues sí que cada vez me voy dando cuenta de algunos aspectos y la verdad que me da como un poquito de pena, ¿no? Que viváis lo que es el momento de realizar formaciones, ¿no? De tener conocimientos nuevos, de aprender nuevas metodologías, pedagogías o recursos educativos, que sea como un momento el cual no le podemos dedicar el tiempo que queremos o que no las podemos incluso llegar a realizar. Y la verdad que dos, ¿no? Dos de los motivos que más me transmitís, ¿no? Me comunicáis, pues es sobre todo, como os he dicho, ¿no? El tiempo, que no tenemos ese tiempo que nos gustaría dedicarle, y luego, pues, sobre todo, el precio, ¿no? O sea, el hecho de invertir dinero en nuestros aprendizajes, ¿no? Porque al fin y al cabo son para nosotras estos aprendizajes, aunque luego lo vayamos a utilizar o a aplicar en el aula. Y la verdad que es una verdadera pena que ni siquiera podamos llegar a dedicarle ese tiempo porque por los horarios, porque obviamente también tenemos nuestras situaciones familiares, porque queremos desconectar, algunas veces incluso no llegamos a estar realmente motivadas, ¿no? Porque aprendes, pero a lo mejor algunas veces luego para hacerlo en el aula pues te empiezan como a poner pegas, ¿no? Pero esto en verdad va a funcionar, pero esto de dónde los has sacado, pero esto dónde lo has estudiado. Bueno, y entonces pues la verdad que algunas veces pues es eso, que perdemos esa motivación porque ni siquiera a lo mejor se llega a valorar que nosotras sigamos en formación continua. Y luego, obviamente, está, que esto es muy normal, el tema económico, porque ya lo hemos dicho en muchísimos vídeos, por el sueldo tan precario y vergonzoso que tenemos, pues también el hecho de llegar a invertir, ¿no? Ese dinero en alguna formación, pues algunas veces nos es también, desgraciadamente, imposible. Y la verdad que me parece súper injusto porque igual que a lo mejor, pues, bueno, lo más habitual, ¿no? Cuando a lo mejor nosotros vamos al médico y nos tenemos que hacer pues algún tratamiento, alguna operación y tal, pues me imagino que nosotros agradecemos que ese médico, ese doctor, esa doctora, pues esté especializado en ello, y para estar especializado en ello ha tenido que estudiar. Y eso pues a nosotros nos da seguridad, nos tranquiliza, nos gusta que realice esa técnica o que esté especializado en eso, que conozca todo este tema, que nos pueda ayudar, que nos lo pueda solucionar, que nos pueda poner un tratamiento, etcétera, etcétera. Y eso pues también lo deberíamos de aplicar al resto, ¿no? De los ámbitos. Es que es todo muy amplio, ¿no? Es como si vamos al mecánico, pero el mecánico nos dice que solamente hace esto y solamente se especializa en eso, y tú te tienes que ir a otro mecánico para que te realice otra reparación o otra actuación específica en el coche. Pero claro, si vamos a un mecánico el cual lo conoce absolutamente todo, pues a nosotros nos lo facilita muchísimo, y aparte, si lo conocemos y es de confianza, mucho mejor. Pues esto es lo mismo. En educación se debería de invertir en las formaciones. Ya no estoy diciendo que tuviese que salir de nuestro bolsillo, obviamente, que ojalá que no, que eso ya debería de ser de parte de la dirección de la escuela. Yo sé que en las públicas pues esto se realiza, en las privadas pues es algunas veces muy complicado, ¿no? Que te lleguen a pagar esos cursos, esas formaciones. Y al final y al cabo es que es un beneficio para la escuela,
¿no? Mirando como empresario y sobre todo, obviamente, vamos a mirar ya por humanidad como persona, como profesional para los niños y para las niñas. Porque lo que tú aprendes son, pues eso, métodos diferentes de hacer, de actuar en el aula, que algunas veces pues son muy necesarios conocerlos porque es lo que decimos, somos personas, no somos robots y no todos aprendemos de la misma manera. Cada curso es diferente y entonces pues nosotros siempre tenemos que estar adaptando esos aprendizajes, esos materiales, esos espacios, esos ambientes, ¿no? Al grupo clase que tenemos en ese momento. Y entonces, claro, cuanto más conocimientos tengamos, mucho más fácil nos es llevar esa aula durante el curso, porque cuando no tienes recursos es cuando vas súper acotada, te estresas, te agobias, te pones nerviosa porque no sabes qué hacer, porque tú misma te das cuenta de que como que siempre estás haciendo lo mismo, de que a lo mejor los niños no están motivados, no se interesan por la actividad que estás realizando. Entonces tú misma sabes que a lo mejor no estás haciendo un buen trabajo, pero no sabes por dónde tirar, no sabes por dónde salir, no sabes qué hacer. Y claro, pues eso es lo que te lo soluciona las formaciones. Y eso es lo que yo siempre digo a las personas que realizan las mías, cuando me dicen, uy, es que tienes muchísimas y no sé cuál hacer, ¿no? Yo siempre digo, mira, siempre tienes que mirar, lo primero, una que te motive, porque si vas a hacer una formación que no te motiva, el contenido, el tema, te va a costar el doble y el triple realizarla y acabarla. Y sobre todo que tú veas qué es lo que necesitas en el aula, qué es lo que te gustaría aprender, qué es lo que te gustaría aplicar, ¿no? Como innovando y entonces pues así te vendrá todo junto, ¿no? Tanto la motivación, tanto como lo que necesitas y a la hora incluso pues de cuando lo vayas a realizar vas a estar tú muchísimo también, muchísimo más motivada, muchísimo más animada, todo eso se lo transmites a los niños, o sea, al final todo es una rueda, pero tiene que empezar en nosotras. Aparte también quiero tocar un tema que es un poco delicado, pero bueno, también no todo va a ser en mi canal bonito y precioso. Y también muchas compañeras, incluida yo, hacemos materiales gratuitos para compartirlo con vosotras, incluso en nuestras publicaciones pues realizamos a lo mejor actividades que obviamente hemos tenido que tener pues eso, una formación previa para conocerlo y para realizarlo. Pero lo compartimos con vosotras pues para que veáis que eso, que hay metodologías diferentes, todo lo que podemos realizar en el aula, pero todo eso se tiene que realizar con conciencia y con conocimiento previo y eso solamente se consigue realizando cursos o formaciones. Esto no hay más. Un copia-pega no sirve. No sirve porque entonces no lo estás realizando correctamente, no le estás sacando todo ese jugo a esa actividad que estás realizando y aparte estás haciendo algo con un desconocimiento total. Y nosotros tenemos una responsabilidad, que son los niños y las niñas, su desarrollo y su aprendizaje. Y es muy importante esto tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros compartimos recursos gratuitos para que también a lo mejor los conozcáis o hay personas que ya los conocen y pues también les puede servir en ese momento en el cual están pues eso, ¿no? Agobiados y dicen, ay, mira, he visto este recurso gratuito y he abierto, ¿no? Los ojos, he abierto la mente y ahora mismo puedo crear el mío, ¿no? O sea, sobre todo es para eso. Yo cuando envío uno de esos recursos gratuitos siempre digo, tienes que conocerlo previamente. Si no lo conoces previamente, te animo a realizar mi formación y aprenderlo. Siempre lo digo, pero eso se queda absolutamente y totalmente en el olvido. O sea, nadie lo tiene en cuenta y cuando a lo mejor realizas otro material gratuito del mismo tema que habías hecho, te lo vuelven a pedir, pero se siguen sin formar. Obviamente que hay personas que ya tienen ese conocimiento y no hace falta formarse, pero yo siempre lo aclaro porque no es ver un ejemplo y decir, ah, vale, esto ya lo sé, no, porque todo antes de haber como plasmado, ¿no? ese ejemplo tiene un aprendizaje previo y eso es lo que se realiza en las formaciones y en los cursos. Perdón por volverlo a repetir, pero es que para mí es muy importante porque
Nosotros tenemos entre manos niños y niñas y las cuales le tenemos que dar una educación de calidad y eso pues se consigue como se consigue. Así que sobre todo yo quiero concienciaros de lo importante que es, sé, pero por supuesto las situaciones que hay, pues como hemos hablado al principio del tema económico, del tema del tiempo, pero de verdad que yo siempre os animo, como siempre os digo, a hacer aunque sea una al año, que lo ideal sería por lo menos hacer 3, pero por lo menos una al año, entonces poco a poco podéis ir ampliando vuestros conocimientos. Pensar que el tema de la educación también no es que vaya cambiando, pero sí que nosotros necesitamos ese cambio, porque venimos de un tipo de educación, yo sobre todo hablo en el primer ciclo, y hay todavía escuelas que trabajan así, que todavía estaban en fichas, o sea, realizando fichas con niños de 2 a 3 años, con niños de 0 a 1 y de 1 a 2 prácticamente casi se puede decir que no se realizaba nada, o si no, lo típico de te pinto la mano, te la plasmo aquí y esto te lo llevas a casa, ¿no? O sea, todo esto. Y la verdad que de aquí hace unos años, vamos a decir por lo menos 10, 12, se empezó todo este cambio a que las escuelas tuvieran metodologías y pedagogías activas. Activas quiere decir que el niño sea el protagonista de su propio aprendizaje. Y entonces todo este cambio cuesta muchísimo y obviamente que se necesita formación para poder realizarlo. Entonces siempre por eso digo, os animo a que la educación infantil necesita ese cambio, pero primero hay que conocerlo. Así que yo por eso, si todavía hay escuelas que utilizan fichas, pues la verdad que os animo porque es un cambio muy grande, pero es un cambio muchísimo, muchísimo, muchísimo a mejor. O sea, no tiene un punto de comparación para nada. Y aparte que ves que los niños y las niñas disfrutan muchísimo, que a esas edades también necesitan movimiento y movimiento sobre todo libre y no estar como sentados en una mesa y en una silla. O sea, yo lo comparo de cuando estaban sentados en una mesa y una silla a cómo están ahora. Y si lo sé, el cambio se me tendría que haber hecho hace 40 o 50 años. Así que en eso también, pues la verdad que os animo. Así que bueno, pues Educa Survivor, esta es una situación más que vivimos y que necesitamos también cambiarla y bueno, sobre todo también buscar profesionales detrás de esas formaciones, por favor, que eso también os lo digo muchas veces y eso también es muy importante. Así que bueno, yo os animo, si queréis conmigo o con otro profesional, a seguir en formación continua, porque es muy necesario y así también seguiremos demostrando que somos grandes profesionales y que nos involucramos muchísimo en nuestras aulas, en nuestras escuelas y en la infancia. Y bueno, pues Educa Survivors, nos vemos en el siguiente vídeo del domingo. Que tengáis una buena semana.